Y lo decíamos la semana pasada, creo que el tema va a ser la economía y los anuncios que realizó finalmente el gobierno nacional el viernes por la noche, de este acuerdo con el fondo que, entre otras cuestiones, permitió la liberación o salir del cepo a partir de este lunes. Y queremos saber también qué efecto puede tener esto sobre la economía doméstica de la gente, a ver en el día a día cómo lo puede impactar. Y para eso hemos invitado al licenciado Federico Scrimini, director de Estadísticas y Censos, para que nos cuente sobre eso y cuál es la mirada que tiene sobre esta cuestión y de la economía argentina. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. ¿Cómo le va? Muy bien. A ver, una mirada sobre una primera impresión de este acuerdo con el fondo y que también van a llegar otros dineros a través de otros organismos como el Banco Mundial, como el BID, también la colocación de un repo en la banca internacional para de alguna manera darle mayor fortaleza al Banco Central y esta salida del cepo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperas en estos próximos días? Bueno, primero a mí me gustaría encuadrar un poco en el contexto de que el fondo aparece en nuestro caso y en todos los casos como un prestamista de última instancia. Sí. Y esto quiere decir que si uno acude al fondo es porque las cosas no estaban bien. Nos ocurrió en el abril del 2018, a mitad de mandato del gobierno de Macri, con el mismo ministro de Economía, después de haber pedido 60.000 millones de dólares a acreedores privados, cuando los acreedores se dieron cuenta que la Argentina había pedido en muy poco tiempo mucha cantidad de dinero, se dieron cuenta que eso no era sustentable, que no iban a poder devolver, y eso era prácticamente un default técnico. Si el Fondo Monetario no aparecía, entrábamos en default, y ahí es cuando aparece el fondo dando un crédito político, claramente, porque es un crédito que excede la capacidad de la Argentina como cuota de miembro, parte del Fondo Monetario, porque además también se brinda en cuotas, es decir, que el fondo sabía que ese dinero, así como entraba, salía, y eso está penado por el fondo, prohibido por el fondo, y los mismos se terminaron de dar 45.000 millones de dólares. Capital que todavía no se devolvió ni un solo dólar. Lo que devolvimos eran intereses. Ahora aparece el fondo de nuevo, otros 20.000 millones de dólares, es decir, que el capital va a ser 65.000 millones de dólares. Vamos a discutir los intereses, cómo se devuelven. Un dato curioso es que el préstamo es por 20.000 millones de dólares a devolver en los próximos 4 años, pero los vencimientos de capital e intereses que tenemos en el fondo en los próximos 4 años son 20.000 millones de dólares. Es decir, el fondo nos presta lo que le tenemos que devolver a ellos, pero le anticipa a Caputo 70% de ese dinero que vamos a devolver en 4 años hoy o en los primeros pagos. Lo cual es, dada la experiencia que nosotros tenemos con el ministro y con la operatoria, altamente riesgoso. El fondo, una vez más, nos presta sabiendo que nosotros estamos más complicados que antes a la hora de devolver. Hoy viene el secretario de Estado de los Estados Unidos a la Argentina, viene con un grupo de empresarios. Sí, ya llegó, Scott Bessent, sí. Se empiezan a conocer la letra chica del acuerdo en el fondo. Y claramente, bueno, en la letra chica viene cuáles son las exigencias del fondo. Nos presta políticamente, pero detrás hay intereses en un mundo globalizado hoy, casi bipolar entre China y Estados Unidos, con una guerra comercial que recién inicia Estados Unidos, que no sabemos dónde va a terminar, que va a complicar al mundo entero, con riesgo de recesión, pero básicamente con una lucha de intereses entre Estados Unidos y China muy importante, sobre todo en esta región. Y ahí el crédito del fondo, dado políticamente, tiene otro tinte. Bueno, nuevamente estamos hablando de un crédito que evidentemente hace la geopolítica, ¿no? A cómo se ubica cada país en esta lucha comercial, en este nuevo mundo bipolar. Sí.
Pero digo, el gobierno de Javier Milei no tomó algunas medidas que no lo hizo el gobierno de Macri, digo, para esperar otra cosa distinta. ¿Y a qué me refiero? A un ajuste tremendo que se hizo desde el gobierno de Javier Milei, y también de alguna manera hablábamos de que se secaron o se aspiraron casi todos los pesos de la plaza, ¿no? Lo que maneja la gente. Obvio que hubo emisión, y la emisión fue para pagar deuda. Pero digo, esto no es un poco alentador, pensando que no se repita la historia tal cual la vivimos en los últimos años de la gestión macrista. El ajuste efectivamente fue tremendo. Justamente una de las ventajas que en teoría tenemos nosotros, por las cuales el fondo nos presta, es porque nosotros hicimos ya el ajuste que el fondo por lo general pide a los países, lo hicimos antes de pedir, Sí. ¿no? Y aquí hubieron algunos periodistas que dijeron, ¿cómo nosotros vamos a vendernos con que hicimos todo el ajuste ya para que nos den el crédito, siendo que si nosotros hemos hecho ya todo el ajuste y el fondo nos presta ahora, ¿con qué le devolvemos? No queda más nada para ajustar, queda para ajustar. Eso por un lado, ¿no? Sí. Llamativamente el punto de ventaja que tenemos de haber hecho el ajuste. Si bien no se emitió la deuda cuasi fiscal, el déficit cuasi fiscal, es decir, lo que nosotros tenemos como ajuste fiscal, déficit primario, más los intereses que nosotros debemos por las letras y los bonos que este gobierno sí emitió, ¿no? Como consecuencia del carry trade y de alentar la inversión en pesos retribuidos por el Estado. Aquí hay que decir que esto es una especie de subsidio a la tasa de interés o subsidio de parte del Estado a los que inmovilizan dinero en pesos para que no se vayan al dólar. Ese déficit cuasi fiscal se triplicó en estos 15 meses. ¿Y esto qué significa? Esto significa que no es emisión presente, pero esa deuda sí es emisión futura. ¿Qué va a pasar cuando todo eso venza? Cuando en realidad los pesos dando vuelta sean muchísimo, 4 veces más de lo que eran. Entonces, hay economistas que dicen que no es cierto que no hay pesos para correr contra el dólar y tiran una cifra de 120.000 millones de dólares en pesos que podrían correr contra el dólar. Y en ese estamos hablando de los bonos, de los bonos, de las letras, las letras que tienen el sector privado, sí, que tienen que renovar, cada tanto y que bueno, hasta que se venza, hasta que se ¿no? venza. Sí. Esa cantidad de dinero, 120.000 millones de dólares, a las claras habla de que si hay poder en contra del dólar, si se habla de alguna corrida o de los fondos que nos puede dar el fondo. Esto quiere decir que con 20.000, finalmente, en un mediano plazo, cuando todo esto venza, no nos alcanza. Ahora, si nosotros hemos hecho un ajuste, volviendo a tu pregunta, de 15 meses, un ajuste y de un sacrificio del pueblo argentino, de la clase trabajadora, de lo que se vieron desfavorecidos por este modelo, y nosotros pedimos 20.000 millones para llegar a la elección de medio término, para que no se nos escape el dólar y detrás del dólar no aumente la inflación. La pregunta es, ¿cuál es el éxito del modelo? ¿No? Este mismo modelo que aplicó Mauricio Macri, que aplicó la dictadura con la tablita de Martínez de Hoz, ¿cuál es el éxito si uno tiene que pedir dinero para sobrevivir hasta octubre? Y después, ¿cuál va a ser la consecuencia económico-social de esta presión o de esta devaluación? Vamos a ver a cuánto llega el dólar. El dólar, sí. No hoy, sino en estos primeros días, en este primer mes, dentro de esa franja. Seguramente yo creo que va a tender al alza. Eso pasó durante el gobierno de Macri, ¿no? Ya se estableció en su momento una suerte de banda cambiaria y los precios se acomodaban siempre sobre los valores máximos. Claro, el piso sube más que baja el techo. También intervino en su momento el gobierno, y ahí fue cuando se empezaron a ir
Bueno, efectivamente. Ahora sí. es de esperar que el sector agroexportador o el exportador, que es el que provee los dólares, espere a que el dólar se acerque al límite superior, al techo, Sí. antes de liquidar, sí. y entramos en ese juego que no sabemos cuándo. Pero lo más probable es que termine siendo, en términos reales, una devaluación, es decir, una depreciación, un aumento del tipo de cambio. Ahora, Sí. el ajuste que los comerciantes, desde el kiosquero de nuestra cuadra hasta las grandes formadoras de precios, vienen descontando este movimiento. El movimiento que el gobierno lo negó en todo momento. Negaba que íbamos a devaluar, negábamos que íbamos a devaluar y vamos a terminar devaluando. Pero los agentes económicos que en la Argentina tienen un ejercicio y una cintura para esto, vienen aumentando y remarcando desde hace un par de semanas. Usted no compra el argumento oficial de que el precio del dólar lo va a fijar el mercado. O sea, no es... Para ustedes es una devaluación. No, bueno, sí, pero lo va a fijar el mercado, esta oferta y demanda, sí. Pero con un dólar que estaba atrasado, no va a haber exportador que liquide a 1.100 o a 1.200, va a esperar que sea mayor, y el dólar atrasado era evidente. Los argentinos que podían irse al exterior a vacacionar, los mendocinos iban a comprar alimento o leche a Chile o las provincias del norte que iban a Paraguay, a Ciudad del Este o a Brasil a comprar o a cargar nafta. Es decir, el que hoy defienda el que diga que no había atraso del dólar, creo que no tiene muchos argumentos. Entonces, el dólar va a tender a subir. Bueno, ¿y esto a la gente cómo le va a impactar? Cuando el comerciante, previendo y anticipando con esta expectativa de devaluación, porque a esta altura del campeonato todo el mundo sabía ya que tenemos hoy, hasta que vengan los fondos del Fondo Monetario, 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Se hablaba de 6.000 millones de dólares en las últimas ventas, pisando los depósitos de la gente, es decir, los encajes que el Banco Central tiene como aseguro para crisis. El agente económico prevé y empieza a aumentar y remarcar. El 3,7% de inflación que dio el viernes pasado. ¿Es un dato para preocuparse? Es parte de este traspaso a precios por si acaso exista devaluación. Hoy se confirma el nuevo régimen que no termina con el cepo. El cepo no terminó, es una mentira que el cepo no existe más. Si uno quiere ir a comprar dólar billete en un banco, no puede comprar más de 100 dólares por mes. Sí, por mes, pero por canales electrónicos. Por canal electrónico uno tiene que ir a demostrar que primero tiene que abrir una cuenta. No todo el mundo tiene una cuenta en un banco. Demostrar el origen también de los... Exactamente. Uno puede vender un auto y demostrar, pero... lo cual es paradójico también, ¿no? Hasta hace poco, el año pasado, se habilitó un blanqueo de grandes capitales que no exigía ningún tipo de rendimiento. Ahora uno, si quiere ir a comprar 150 dólares, tiene que hacer una justificación. Pero bueno, el tema es que el traspaso a precios, supongamos que no es de la misma cantidad de devaluación. Supongamos que la devaluación es de un 20%, o termina siendo de un 30%, si llegara a 1.400 el dólar oficial. Y supongamos que el traspaso a precio no es del 30%, porque hay poco consumo, porque es difícil reponer la mercadería si lo vende uno muy barato. ¿Cuánto puede pasarse a precio del 30%? Un 15%. Esto va a ser de una incidencia fuerte en la inflación, en la línea de la pobreza, en la línea de indigencia lo mismo, lo cual agrava la situación. Es decir, este gobierno propone un ajuste salvaje en estos primeros tiempos, acude al fondo para poder llegar a la elección de medio término y aún así la situación económica empeora, no mejora. Consulta puntual. Las petroleras han venido moviendo los valores de acuerdo a este crawling peg o microdevaluación mensual que había del dólar del 1%. Debería esperarse entonces que si hay un corrimiento del dólar hacia el alza o si hay un alza del 15% en esos valores, ¿podría también trasladarse el precio del combustible? Sí, podría ser.
De hecho, uno de los puntos del Fondo Monetario, de la exigencia del fondo, es que se revean de nuevo los subsidios a la energía. Dice que a partir de noviembre la Argentina debiera revisar privatizaciones, debiera desregular el mercado eléctrico totalmente, debiera bajar el subsidio de 8 billones a 2 billones, pero aumentar la asistencia social de 25 billones a 48 billones. Es decir, está previendo un escenario complicado. Es de esperar entonces que el ajuste se profundice y que esto aumente los costos del negocio y de la familia. Hay un tema que planteó el gobernador el sábado en la oportunidad de participar como invitado en el Congreso del PJ, y que está en el documento que sacó el Fondo Monetario Internacional el viernes, que este acuerdo también va a implicar una serie de reformas estructurales que tiene que hacer el gobierno argentino, que tiene que ver con el tema de los tributos en materia previsional, flexibilización laboral, y un tema que, bueno, generó ruido y lo planteó el mismo gobernador, coparticipación de impuestos a las provincias. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que está viendo detrás de este pedido del del Fondo Monetario? Bueno, profundizar el ajuste, que las provincias reciban menos fondos, es profundizar el ajuste. Para usted es eso. Es eso, así como también el aumento en la reforma del sistema jubilatorio. Se habla de que el fondo espera una suba de la edad jubilatoria de 65 a 70 en hombres, a 65 en mujer, y del aumento de las tarifas. Esto es más ajuste, pero al mismo tiempo es más recesión, es menos consumo, es menos poder adquisitivo, menos mercado interno, más desocupación, menos industria. También se habla de menos impuestos, ¿no? Eso también es interesante. Bueno, habría que ver cuál es el... Menos impuestos nacionales y también provinciales. Habría que ver esa parte. No he visto todavía qué impuestos proponen ellos bajar. Porque ahora cuando se plantea tanto de la competitividad, bueno, lo que el gobierno señala y también muchos economistas es que debería bajarse la presión impositiva, que sigue siendo alta en Argentina. Con respecto a la competitividad y a la baja de impuestos, todo lo que nosotros hagamos, aunque saquemos todos los impuestos, si nosotros hemos abierto la frontera indiscriminadamente y no tenemos ninguna barrera que nos proteja contra los productos chinos, no hay nadie que compita, primero. Porque ellos pueden tener salarios más bajos, porque puedan tener mayor tecnología o porque ellos practiquen dumping. El dumping significa una política de comercio internacional que un país, para promocionar su exportación, por lo tanto su producción y su empleo, subsidia al producto. Es decir, lo vende más barato que al costo. Es decir, lo vende más barato que al costo nuestro, aunque no tengamos impuestos. Y esto es lo peligroso que existe, que hoy tenemos, sobre todo con el agravante de que hemos iniciado una guerra comercial donde las economías del mundo van a tender a cerrarse y no a abrirse. En este sentido nos encuentra la Argentina como el país hoy más desregulado, donde pueden entrar cualquier tipo de artículo de cualquier país, de cualquier especie, que es lo que vivimos ya con el macrismo, pero esta vez todavía acentuado, porque la sobreproducción que va a haber en el mundo por no poder colocar los productos, sí. Colocar los productos va a venir toda direccionada hacia nosotros. Y esto tiene que entenderlo la gente. La medida anti-dumping que nosotros saquemos, entonces es muy difícil de practicar, de competir, aunque saquemos todos los impuestos, ¿no? Y no hay países que no tengan impuestos tampoco. Bien, bueno, licenciado Escrimini, muchísimas gracias por venir. Una mirada crítica, ¿va? Vamos a decirlo. Vamos a ver cómo se desenvuelve la economía en estos tiempos. Uno entiende que sí es
evidentemente un apoyo geopolítico a la Argentina en este nuevo escenario. Esperemos que uno confía que le vaya bien al gobierno, en el sentido que le vaya bien para que le vaya bien a la gente. Esperemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias.